Es un repaso, todo esto seguramente ya lo recuerdan ustedes. Cambiamos de color y hacemos grande esto. Ok. Esto por acá. Acá. Ahí está. Ahora sí, listo, vamos. Ok. Estamos en este espacio vectorial con dos funciones, dos operaciones. Tales que tienen que cumplir ciertas propiedades, ¿no? En este caso las enuncié de esta manera. Seguramente ustedes ya las recuerdan. Entonces, para demostrar que un conjunto con dos operaciones definidas de esta manera es un espacio vectorial, pues había que demostrar esas propiedades que cumplía cada una de ellas. ¿Sí? Sin embargo, ya más adelante, esto mismo lo podíamos verificar de una forma más sencilla, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos era que si tomo dos escalares en K y tomo dos vectores en B, lo que teníamos que mostrar es que la combinación lineal de estos dos vectores, pues, pertenece al espacio, acá dentro del espacio B, ¿cierto? Entonces, a ver, ahí están. Entonces, a ver, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un conjunto A, un conjunto de R4, con la propiedad de que la primera entrada en todos los elementos es igual a 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar que es un espacio vectorial, utilizando el hecho que acabo de escribir aquí arriba. No latino. Aquí está, ocupando este hecho que acabamos de poner aquí. Ok, entonces vamos, déjenme agilizar un poco esto, porque sí que me estoy tardando. Ahí una disculpa. A ver, vamos a ver, pues rápido. Aquí vamos a tomar, pues, vector U, que vamos a decir que es el vector U1, U2, U3, U4, y un vector B, que tiene coordenadas B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Tomamos dos escalares de nuestro campo. Vamos a considerar en este caso los reales. Y pues entonces tenemos que demostrar que alfa U más beta B pues está en la, ¿sí? Y entonces pues ya tendremos que es un espacio vectorial. ¿Eso sucede? Vamos a ver. ¿Cómo? No pasa en la primera entrada, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que ocurre en la primera entrada? Pues si se suman, ya sea cualquier elemento de A, te queda un 2 en la primera entrada. Bueno, con las operaciones usuales. Así es. De tu conjunto A. Así es. Por ejemplo, si
damos alfa igual a beta igual a 1, pues cuando hacemos alfa u más beta b, pues esto nos va a quedar como 1 más b1, coma, y bueno, y los otros elementos, ¿cierto? Pero como u1 y b1 son igual a 1, cuando los sumemos, pues esto es igual a 2, ¿no? Y entonces, pues esto ya no está en el conjunto. Por lo tanto, no es un espacio vectorial. Bueno, aquí tenemos otro más. Puse algunos ejemplos, pero creo que estos son básicos. Ya vimos uno. ¿Tendrían algún problema si me salto estos? Estos se los voy a pasar en PDF y si quieren lo resuelven. Y avanzamos al tema que sigue para ir avanzando más rápido. ¿Sí les parece? Digo, esos espacios vectoriales creo que no hay ningún problema. ¿O alguno tiene un problema en espacios vectoriales? Si es así, que me diga para... pues hacemos estos ejercicios rápido. No, dicen en el chat que no hay problema. Ok, sí, déjenme, no estoy viendo el chat, a ver. Aquí está. Ok, déjenme poner el chat por aquí. Ok, vamos a seguir. Ok, ya que teníamos, o ya que sabíamos, cuando un conjunto con operaciones como las que definimos es un espacio vectorial, ahora lo que hacíamos era fijarnos en subconjuntos de los espacios y ver si son subespacios. Bueno, antes aquí puse esto. La definición de una función lineal, también conocido como homomorfismo, recordar que para que sea una función lineal, se tienen que satisfacer estas dos cuestiones, que la función abre sumas y saca escalares. Entonces, lo mismo, si queremos ver que una función es lineal, pues tenemos que demostrar que se cumplen estas dos propiedades, aunque en el caso, como en el caso anterior de los espacios vectoriales, también sabemos aquí que pues basta resumir esto a un ay, que me equivoqué. A una combinación lineal, ¿no? Si resumimos a una combinación lineal, pues con eso nos bastaría, ¿cierto? Entonces, a ver, este ejemplo que tenemos aquí, tenemos R3, una función que va de R3 a R y con regla de correspondencia, como se muestra ahí, f de x, y, z igual a 3x menos 2y más 2z. ¿Esta es una función lineal? Pues vamos a ver rápido. F de, vamos a poner, queremos alfa v, digamos que u es el vector x1, y1, z1, más un vector p que sea x2, y2, z2. Entonces, al aplicar la función por la regla de correspondencia, que es lo que tenemos, pues esto es igual aquí en f de que de alfa x1 más x2, coma, un segundo, listo, ok,
Alfa Y1 más Y2, coma, alfa Z1 más Z2. Y eso es igual a 3 por alfa X1 más X2 menos 2 por alfa Y1 más Y2 más 2 alfa Z1 menos, es más aquí, está, más Z2. Y pues ya desarrollando esto nos queda como, vamos a escribir como 3 alfa X1 menos 2 alfa Y1 más 2 alfa Z1 más 3X2 menos 2Y2 más 2Z2. Y eso es igual a, aquí lo que tenemos pues es alfa factor común de los tres primeros términos, alfa por 3X1 menos 2Y1 más 2Z1. Más pues estos términos de aquí, donde nos podemos dar cuenta de que tomando estos términos, ahí está. Este de aquí y estos tres términos de aquí, pues como vemos esto es igual a alfa f de x1 y1 z1 más f de x2 y2 z2. Y ok, entonces f es lineal. Ok. Entonces pasamos a lo siguiente, vamos rápido. Si hasta aquí sin problemas, como me dicen. Puse otros ejemplos, también los voy a dejar ahí. Aquí algunas propiedades que tenemos, debemos de tener siempre presentes, ¿no? Que siempre que componen dos lineales, pues lo que resulta es una función que también es lineal. Y aquí la definición de isomorfismo, ¿sí? Que ya es encontrando una inversa para la función. Entonces, solamente los puse ahí como recordatorio de algunas cosas que deben de considerar siempre. Ahora sí, pasamos a subespacios. Ahora tenemos un subconjunto de B, mi espacio vectorial. Y vamos a decir que es un subespacio si satisface las tres condiciones que tenemos ahí. Entonces, ahí me parece que no puse algún ejemplo. Solo mencioné algunos, ¿no? Ninguno para desarrollar. Por ejemplo, las funciones continuas. Las funciones continuas son un subespacio de las funciones. A ver, espérenme. Ahí está. Sí, dado que el cero es una función continua, siempre que sumen dos funciones continuas es continua y al multiplicar por un escalar sigue siendo continua. Lo mismo para los casos que puse aquí, las matrices triangulares superiores, otros dos subespacios importantes que son el núcleo y la imagen, el kernel y la imagen. La intersección de subespacios también importante porque la vamos a ocupar más adelante y también la suma. ¿Sí recuerdan todas las definiciones de, ¿cómo se llama? De núcleo, imagen, intersección, suma? Si no, vamos a escribirlas aquí rápido. Supongo yo que no tienen ningún problema con eso. ¿Cuál es el núcleo de una función?
Vamos a definir una función primero. Aquí. Ahí está. Vamos a decir sea f de u a b. Función lineal. Ahí está. Ahora sí, entonces, ¿cómo se define el núcleo de f? ¿Quién era el núcleo de f? ¿Se acuerdan? Son los elementos de U. Ajá, Son los elementos de U tales que los U en U. f de esos elementos es igual a 0, ¿no? Así es, todos los elementos que bajo la función se van al cero de b, ¿cierto? ¿Quién es la imagen ahora? La imagen se define como el conjunto de quién. Ahora van a ser todos los b's de b, tal que qué. Existe U, tales que la función los manda. Exacto. Existe U. O existen elementos de U tal que f de U. Es la imagen, pues B. La imagen de U es B. Ahí está. ¿Cómo se define la suma? ¿Se acuerdan cómo se define la suma? Ay, espérenme aquí. Vamos a poner aquí otra. Borrar. ¿Cómo se define la suma? Por ejemplo, aquí, ejemplo 5, la suma de U y B de dos subespacios vectoriales. Del ejemplo 5. ¿Cómo definimos la suma de dos espacios? ¿Es el conjunto de quién? De todos los elementos. Ay, lo de acá es fácil. Ahí está. Supongamos que U y B son, vamos a ponerle aquí U y B, son subespacios de un espacio vectorial W. Entonces vamos a poner que son todos los W de W, tal que W se puede ver de la forma U más B, donde U está en U y B está en B. Ok. Ahí más o menos. Tengo que mejorar mucho mi letra, pero les pido una disculpa porque estoy empezando a utilizar este programa y me parece que está muy bien como para dar una clase. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que sea como dar la clase en este tipo de software? ¿Cómo les Pues es parece? práctico, no se ve ¿Sí? mal. Ok. Se ve bien. Ok. Sí, ya aquí estuve haciendo algunas cosas en text, así que por eso no se ve tan mal, que si solo fuera mi letra, ahí sí, pues se tendrían que aguantar un poco. Ok. Bueno, ya habiendo definido la suma, había otra definición importante que era la de suma directa. Dos subespacios son suma directa de un espacio si estos, al sumarlos nos da el total, pero además es importante que la intersección de estos dos subespacios pues solamente sea el cero. El vector cero. Entonces, a ver, aquí sí puse unos ejemplos. A ver, puse estos dos. Puse U y W en el ejemplo 1. ¿Serán suma directa? Estamos tomando subespacios de R4, U y B, en los ejemplos. Estos espacios serán suma directa en el inciso 1. Más bien, el espacio R4 es suma directa de
de los subespacios U y W. Así a ojo, también elegí ejemplos que no nos llevara tanto tiempo. A ojo, a ver, es R4 es suma directa de los subespacios del inciso I. No, no son. Así es. ¿Por qué no son? Porque en los dos está como libre la Z. Exacto. Entonces, los otros pueden ser 0 y la Z puede variar. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿qué cómo lo escribimos aquí? Para el 1 y para el 2. Ahí está. Me escriben que por las notas. Les digo que tengo el PDF, se guarda en PDF y las notas se las paso, les paso el PDF para que no estén copiando, así pueden estar viendo o atendiendo a la clase sin ningún problema. ¿Sí? Ahí es que vi que en el chat dijeron que si les podía dar tiempo. Sí, no se preocupen, estas notas se las voy a pasar. O sea, aquí, por ejemplo, tenía este vector. El 4, 2, 3, 5. Lo puedo escribir de dos formas, como elementos de U y de W. En el ejemplo 1, a ver, tenía aquí 4, 2, 1, 0. Y en el otro caso tengo 0, 0, 2, 5. Y el otro caso que tengo para obtener esto es 4, 2, 2, 0. Y obtuve también el 0, 0, 1, 5. Y como había mencionado, el detalle está en la... Voy a cerrar esto. Está en la Z. ¿Qué estoy haciendo? No se deja atrapar. Ahí está. Ok. Debo cambiar de color. Ahí está. Sí, aquí como podemos ver, el detalle está en la Z, como ya había mencionado. Nada más con el hecho de variar Z, pues ya nos damos cuenta de que un vector se puede escribir de diferentes formas. Y bueno, el segundo, pues claramente se puede ver que sí, ¿no? Que sí es este R4 sí va a ser suma directa de sus subespacios. Dado que el primer subespacio solamente está tomando las dos primeras entradas y el segundo las otras dos. Entonces sí podemos generar cualquier elemento de R4 y además, pues no. La única interacción es el 0 entre ellos. Ok. Aquí otro resultado más. Sabemos que tenemos dos funciones lineales entre espacios. Tales que la composición F compuesta con G es un isomorfismo. B va a ser la suma directa de los subespacios imagen y núcleo. Entonces, estas cosas vamos a ver, las vamos a quizá ocupar más adelante. Por eso las voy poniendo que no se nos olviden o irlas recordando, ¿sí? Por si las llegamos a utilizar. Ahí voy, ténganme un poco de paciencia. Ahí está. Ahora, a ver, otra definición importante que tenemos que recordar es el de combinación lineal. Entonces, siempre que tomemos un subconjunto, como en este caso un subconjunto S de B, si
existiera un número finito de elementos, como lo estamos dando ahí, una familia de Bayes, tal que al vector, a cualquier vector B de S, lo podemos escribir como combinación lineal de los Bayes, como lo tenemos ahí, donde las alfas, alfas y son escalares, elementos del campo. Pues entonces vamos a decir que B es una combinación lineal de los elementos de esta familia que estamos tomando, los Bayes. Ahora, cuando tomamos combinaciones lineales, vamos a hablar del conjunto generado por estos elementos, por esta familia. Entonces, ese conjunto también va a ser un espacio vectorial, o un subespacio en este caso, y además va a ser el subespacio más pequeño de B que va a contener a nuestro conjunto. A nuestro conjunto S en este caso le estamos llamando. Una forma de representarlo, pues esta es notación, ¿no? Un poco chueco. Mejor quito esa línea. Ahí está. La intersección de todos los subespacios de B que contienen a S. Entonces, muchas de las definiciones que veamos de espacios o de intersección de espacio de conjuntos, pues son de esa forma, ¿no? Tomamos todos los subespacios que contienen un conjunto y al intersectarlos, pues, como que nos vamos a estar acercando por arriba, ¿no? Por arriba de él, lo vamos a estar atrapando. Entonces es el más pequeño que existe. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces aquí puse un ejemplo de ese. Tengo a los vectores canónicos. Entonces, ¿quién es el generado por ese conjunto de vectores? R4, ¿no? Es R4, así es. Vamos a ver por qué. Aquí lo importante es que todo elemento de R4, pues lo tenemos que poder ver como combinación lineal de estos vectores, ¿no? De los canónicos. Pero al ser los canónicos sabemos que eso es verdad. Entonces no hay ningún problema. Ejemplo 2, tengo otro conjunto S con dos vectores. Un vector es un subespacio de R3, dos vectores 2, 3, 4 y el vector 1, 6, 7. Entonces, ¿quién va a ser el generado por S? ¿El conjunto de quién? De todas las combinaciones lineales de los... También es R3, ¿no? ¿Cómo? Es R3, ¿no? ¿Es R3? ¿Seguro que es R3? ¿Qué dicen los demás R3? Pues R3 no puede ser porque solo son dos vectores. Así es. Si recuerden que para R3 necesito tres vectores, ¿no? Ahí está. Tal vez mis vectores no son ortogonales entre sí, pero tengo tres vectores y con tres vectores puedo generar un espacio de 3 dimensiones. Es un plano, ¿no? Así es. Como tengo dos vectores solamente, es un subespacio propio de R3. Es un plano. Y con dos vectores genero un plano. Entonces, ¿quién es ese plano? Pues no es más que todas las combinaciones lineales, ¿no? De estos dos vectores. Ahí está. Donde alfa y beta, déjenme borrar este dibujo todo mal hecho, pero espero que haya servido para la idea, al menos. Con alfa y beta en R. Ahí está. Entonces ahí está el generado por ese conjunto S. Ok. Ya que vimos el generado, vamos a hablar un poco de la dependencia lineal también. Si alguno tuviera alguna duda de lo que estamos tratando, me dicen para
detenerme y ahondar un poco más a detalle. Ahorita me estoy saltando mucho los temas porque creo que hay temas que van a valer un poco más la pena, entonces tengo que pasar más rápido esto y aún así ya me llevé 40 minutos. Ok, bueno, definición. Un subconjunto de un espacio B es linealmente independiente, o LD. Existen varias definiciones, esta es una de ellas. Si existe un elemento de un elemento X en el generado de S menos X. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí se entiende esa definición? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Porque hay varias, esta es una, pero pues igual y no sé si la entiendan. ¿Sí está claro? Sí, ok. No, ok. Vamos a ver. Por ejemplo, digamos que X está en el generado de S. Entonces, sabemos del lineal 1 que hay una definición que dice que un conjunto es linealmente dependiente si uno de los vectores se puede ver como combinación lineal de los demás, ¿sí? O otra es que al igualar la combinación lineal a cero, eso se logra teniendo uno de los escalares diferente de cero, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo prácticamente lo mismo, es algo análogo. Yo tengo X, por ejemplo, en el generado de S. Entonces, ¿qué pasa si ahora digo que X también está en el generado de S, pero ahora quitándole X? Eso quiere decir que ese X, pues en realidad, como que me estaba sobrando, ¿no? No es necesario para generar bueno, hablando ya de subespacios, no es necesario para generar a mi subespacio. Me basta con menos elementos para generarlo y sin embargo él va a seguir estando ahí. ¿Sí? No sé si queda un poco más claro. Ok, me dicen allá, allá. Sí, así está bien. Ok. Sí, queda más claro. Ok, aquí tenemos un ejemplo. El 0 es linealmente dependiente. ¿Por qué es linealmente dependiente el 0? 1, 2, 3. ¿Por qué es linealmente dependiente el 0? ¿Quién me dice? Por ahí les dijeron, ¿no? Que todo conjunto que contenga el 0 es linealmente dependiente. Pues ahí tengo un conjunto que tiene el 0 y de hecho es el único elemento. ¿Por qué es linealmente independiente? Pues usualmente, bueno, al menos cuando yo lo vi, definían el generador del vacío como el unitario del cero. Así es. Entonces, con esa definición de arriba, pues sería el vacío. O sea, sería el generador del vacío y pues ya el cero va a estar ahí. Así es, porque ¿quién es el generador del vacío? Lo podemos ver de esta forma. Así como, bueno, así, 0 menos 0. Que, no, aquí estoy, de hecho sería así, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí tengo la resta de dos conjuntos, pues el conjunto que contiene el 0 menos el conjunto que contiene el 0, pues es el vacío. Entonces aquí este es como si fuera mi S de acá. Y esta es como si fuera mi X de aquí. Y entonces, pues aquí tenemos que existe una X. Déjenme bajar esto. Ahí está.
tenemos que, aquí me subí mucho. Tenemos que si le quitamos al el único elemento que tiene al conjunto, pues vamos a tener el generado del vacío. A ver, que ya fui yo el que me hice pelotas, pero creo que mi notación aquí está mal, lo que estoy escribiendo. Ahí está. 0 menos 0. Entonces, sí es cierto, aquí lo que tenemos. Aquí existe un elemento que es el 0, tal que al restárselo al conjunto que tenemos, pues, satisface esta propiedad. Ahora sí, ¿no? Lo que había puesto hace rato, no, con las llavecitas. A ver, aquí 3 chats. A ver. Me dicen que otra vez, pero ya fue hace 4 minutos, no sé qué otra vez. Lo de aquí arriba, supongo. Perdón, no estoy viendo los chats en tiempo real, ¿eh? Una disculpa. Como estoy escribiendo, se me va mi pantalla. A ver, lo voy a dejar ahí. Sí, Sí, ¿por qué no son válidas las llaves? Sí, cierto, aquí estoy tomando las... Sí, tienen que ir las llaves, tienen razón. Sí, porque de hecho mi conjunto es este. Y estoy tomando el conjunto que contiene al elemento del generado. Ay, ¿qué les digo? De repente aquí me confundo. Ahí está. Listo. Ahora sí. Pues aquí el único elemento de mi conjunto, bueno, si este es S, pues el único elemento es el 0, ¿cierto? Entonces S menos, existe un elemento tal que X esté en el generado, pues sí. Aquí sería el conjunto que contiene el 0. Y así es, este ya sería el X de acá arriba. Sí. Ahora sí ya, sí, esas son las llaves. Y para esto de acá, no sé, un ejemplo rápido, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 3, 5, 2 por 2, 4. Aquí déjeme ponerle. Aquí. Son 2, 5, 4, 8. Ahí está. Ahí. Este es el 5, 8. Entonces, por ejemplo, para verificar que este conjunto es LD, lo tomé así porque este vector de aquí es combinación lineal de los otros dos, ¿cierto? Entonces, es LD. Para verificarlo con esta definición que dimos aquí arriba, lo único que tenemos que ver es que, pues, vamos a llamarle S a este de aquí.
el generado de este, pues si nosotros nos fijamos en el generado, ay, espérenme aquí, les digo, ahí está. Ahí está. Si nos fijamos en el generado de ese, pues van a ser todas las combinaciones lineales del 1, 2, más, voy a escribir hacia abajo tantito, del 3, 4, más el 5, 8. Es el generado, el conjunto de todas las combinaciones lineales. Pero como ese vector es combinación lineal de las otras dos, pues entonces lo podríamos omitir. Y el generado de S va a ser el mismo que el generado de S menos, pues justo ese vector, el 5, 8. Sin embargo, ese vector pues sigue estando en ese generado. ¿Sí? Ay, perdón, aquí ya le puse, no está. Nada más le pongo acá atrás. Ahí está. Porque ya sabíamos que justo este vector pues es combinación lineal de este y de este. Entonces, es LD porque siempre que le quite un vector, el generado que me queda, pues con ese sigo generando ese mismo vector. Espero que quede un poco más claro este pequeño ejemplito. Ahí, nada más una disculpa en la notación, en la escritura. Y ahora, definición, un espacio es linealmente independiente, si no es LD. Pues así es la definición. Es LI si no es LD. Entonces, ejemplo, el vacío es LI. ¿Por qué el vacío es LI? Porque es linealmente independiente. Porque acuérdense que tenemos otras, ¿no? Que ya les mencionamos, que un conjunto UI igual a 1 a n es LD si porque se pide que J, sea un conjunto no vacío, ¿no? ¿cómo? Que se pide que sea un conjunto no vacío de vectores. ¿Cómo? A ver. Aquí abajo, ya en este ejemplo. En este ejemplo. ¿Quién fue el que habló? Ya no escuché bien. Bueno, ya. Pues es que los conjuntos linealmente dependientes deben ser no vacíos. Ok. Pues es más o menos lo que queremos argumentar aquí en el ejemplo. Es como que... Pero el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto, ¿no? Sí. Sí, el vacío sí. El cero es el que... No, digo, el cero es el que no puede estar contenido en los LIs. El vacío sí está contenido en cualquier conjunto. Eso sí, como subconjunto sí. Le estaba escribiendo una de las equivalencias acá arriba. Esta de acá. Uy, ya lo rayé. Bueno, esta de este lado. Que ahí tengo un conjunto de UIs, SLD. Si alguna OJ la puedo ver como combinación lineal de las otras UI. Que es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las que ocupan para, por ejemplo, justificar esta parte, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el vacío fuera LD? Pues estaríamos diciendo que existe un elemento que se podría ver como combinación lineal de los demás. Pero pues en el vacío no existen elementos. No podemos decir que existe uno, ¿no? Es la famosa vacuidad, ¿no? De la que luego hablan por ahí.
Ok, bueno, ya no lo escribí, pero sería algo por el estilo. Si fuera LD, pues existiría un elemento, pero pues no, el vacío no tiene elementos. Ok, a ver, aquí hay algunas otras definiciones que tenemos que recordar. Decimos que un subconjunto de B lo genera si el generado de ese subconjunto es B y se le conoce como conjunto generador. Y tenemos de entre los conjuntos generadores, pues los que nos interesan son las bases, ¿sí? Y la característica más importante de las bases es que tienen que ser LI y generar a todo el espacio, ¿cierto? Eso sí lo recuerdan, ¿cierto? Yo tenía algo de eso por acá. Ok. Creo que eso se los pondría en el PDF para que lo practicaran. Lo de bases. Tenía aquí unos ejemplos para que los hagan. ¿Cuánto nos quedan? 4 minutos. Tengo que agilizar más esta clase para la próxima, si no me voy a tener que agarrar tal vez un día más. Entonces tenemos B igual a R4. Y tenemos B1 igual a 2, 3, 1, 4. Tenemos a B2 igual a 3, 2, 1, 0. Y B3 igual a 17, 18, 7 y 16. Entonces lo que tenemos que demostrar es que, pues, primero que son el, bueno, en este caso es ver si son LI. Y pues yo creo que en esta parte del PDF que les mande, ahí les voy a poner el de un ejercicio de base. Entonces, la próxima clase iniciando, pues vamos a ver ejemplos de base rápido. Y bueno, me paso a la última definición que yo creo que me va a dar tiempo de la clase de hoy. Es la dimensión. La dimensión es otra cosa que el número de elementos de una base. Todas las bases de algún espacio vectorial pues tienen el mismo número de elementos. Entonces, esta es la definición de dimensión y algunos de los resultados que deben de recordar acerca de dimensión. Por ejemplo, es que la dimensión de U, bueno, dados dos subespacios, esto no es más que la dimensión, los subespacios de un espacio vectorial, más la dimensión de B, menos la dimensión de la intersección. Y a ver, con esto termino. Si U y B son subespacios de algún espacio vectorial W, y W es igual a U más B, pues tendríamos esto como corolario, ¿no? Que la dimensión de la suma directa de U y B, pues es la dimensión de U más la dimensión de B, ya que habíamos dicho que en la suma directa la interacción es el 0, la dimensión del 0 es 0. Y bueno, falta una para las funciones lineales, que si tengo una función lineal, pues la dimensión del conjunto de ida es igual a la dimensión de la imagen y del kernel. Entonces esas se las apunto a la próxima clase. Empiezo anotando a la próxima clase.
Y ya en la próxima clase vamos a ver rápido un poco acerca de las transformaciones lineales, muy rápido, porque la intención es empezar a ver todo acerca de valores y vectores propios, un poco de base ortonormal, ortogonal, bueno, dentro de matriz igual un poco de cambio de base, matriz de paso y por qué conviene ver esto para encontrar matrices diagonales. Es más fácil trabajar con ellas. Pero ya en la próxima clase sí voy a trabajar con más ejercicios para ir tocando cada una de las definiciones. Y bueno, por hoy dejaría aquí la clase porque seguro algunos todavía tienen clase.